El Jesús que existía antes del tiempo en el video de hoy, recibirás un mensaje de Dios directo a tu corazón. No llegaste aquí por casualidad. Esta palabra es una respuesta a tu oración. Suscríbete al canal y recorre con nosotros caminos de fe, esperanza y transformación. Dios tiene más que revelarte y cada video puede ser la clave de tu milagro para traer paz y tranquilidad a tu vida. Pero primero, suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo mensajes que fortalezcan tu fe y bendigan tu vida. Y si todo lo que conoces sobre Jesús es solo una pequeña parte de un misterio eterno, y si te dijera que antes de que existiera el sol, la luna, las estrellas, ya existía un nombre, una luz, un verbo, una presencia divina que aguardaba su momento para revelarse, y ese era Jesús. Este video no es una simple enseñanza, es un viaje hacia lo eterno, un viaje al antes del Génesis, al corazón del cielo, al lugar donde la historia comenzó, y ya estaba Jesús. Muchos conocen a Jesús como el Hijo de María, el carpintero de Nazaret, el profeta que sanó enfermos. Pero pocos saben que Él mismo explicó quién era antes de que el mundo fuera formado. Y esa revelación no es solo un dato bíblico, es una llave espiritual que puede desbloquear tu fe y transformar tu manera de ver la eternidad, tu identidad y tu propósito. ¿Alguna vez has sentido que tu vida tiene un propósito más profundo, pero no logras verlo del todo? Tal vez lo que falta es comprender quién es Jesús en la eternidad y qué tiene eso que ver contigo. Porque si Jesús ya existía antes de todo, eso significa que tu historia tampoco comenzó aquí. En los próximos minutos vas a descubrir qué dijo Jesús sobre su existencia eterna, por qué su identidad está conectada con la creación misma, cómo eso afecta tu vida espiritual. Hoy, ¿qué misterios están escondidos en las palabras que pronunció antes de ir a la cruz? Pero escucha, bien, hay un secreto oculto que muy pocos han percibido en las palabras de Jesús cuando oró al Padre en Juan 17. Una revelación que no solo habla de Él, habla de ti, de tu llamado, de tu lugar en el corazón de Dios antes de que el mundo existiera. Por eso te invito a quedarte hasta el final, porque este no será un video más, será una llave eterna para tu espíritu. Comenta ahora mismo esta frase en los comentarios como acto de fe. Fui conocido por Dios antes de la creación. Escríbelo como un testimonio profético de que tú también estás regresando al origen divino de tu historia. Dale me gusta a este video si crees que esta palabra debe llegar a más personas que como tú están sedientas por revelación. Al hacerlo, ayudas a que este mensaje sea mostrado a miles de almas en búsqueda de respuestas. Estás ayudando a predicar con un solo clic. Suscribirse no es una opción, es un llamado. Muchos usan estos contenidos como alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Al suscribirte, te unes a una comunidad que busca las huellas de Cristo antes del tiempo. Comenta también la frase paz en Cristo. Así sabremos que estás listo para empezar este viaje espiritual profundo. Y no te desconectes antes de tiempo, porque la penúltima enseñanza que compartiré hoy podría contener la clave para liberar una dimensión espiritual dormida en tu vida. Cierra tus ojos un momento, respira hondo y di, Señor, llévame al principio, donde solo estabas tú. ¿Listo? Ahora comenzamos. Antes que Abraham fuese, yo soy. La declaración que desató la eternidad en la tierra, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Esta no fue una frase simbólica, fue una bomba espiritual que estremeció a los líderes religiosos de su tiempo. No fue solo una comparación, fue una autodefinición divina.
En ese momento, Jesús no estaba hablando como hombre, estaba hablando desde su identidad eterna. Estaba diciendo: yo no vengo de una línea de profetas, no fui creado, yo soy. Y ese yo soy no es cualquier frase. Es el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. ¿Puedes imaginar la profundidad de esto? Jesús no estaba diciendo: yo existo desde hace mucho tiempo. Estaba diciendo: yo soy aquel que existe fuera del tiempo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, pero también el centro de todo lo que existe. Esta declaración fue tan fuerte que querían apedrearlo en ese mismo instante. Juan 8:59. ¿Por qué? Porque sabían exactamente lo que estaba diciendo. Estaba declarando que Él es Dios, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo que habló con Abraham, el mismo que se apareció en fuego, en nube, en silencio. Ese mismo Dios ahora tenía rostro humano. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Todo, porque si Jesús es eterno, entonces Él también estaba presente cuando fuiste pensado en el corazón del Padre. Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso significa que tú no eres un accidente. No fuiste producto del azar. Fuiste parte del plan eterno desde antes de que existiera la tierra. Cuando Jesús dice: yo soy, también está diciendo: y tú también eres, porque yo te quise así desde el principio. Jesús no fue una aparición repentina en la historia. Él es la historia misma. No fue enviado como plan B. Él era el plan desde el principio, y eso significa que tú también tienes propósito eterno, un llamado que está más allá de tus errores, de tus años, de tus logros o fracasos. Jesús dijo: yo soy. Y con eso activó todas las dimensiones del cielo sobre la tierra. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a retroceder más atrás que Moisés, más atrás que Abraham, hasta el momento de la creación, y descubrir cómo Jesús estaba allí, hablándolo todo a la existencia. Lo que vas a aprender puede despertar en ti una conexión directa con la eternidad de Dios. En el principio era el Verbo, Jesús en la creación del universo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3. Este pasaje no es poesía, es revelación pura. El evangelista Juan, inspirado por el Espíritu Santo, no comenzó su evangelio con el nacimiento de Jesús. Lo comenzó antes de los tiempos, declarando una verdad eterna. Jesús es el Verbo. Jesús es la palabra creadora. Jesús es Dios. ¿Qué significa que Jesús es el Verbo? En griego, la palabra usada es logos, y logos no solo significa palabra como expresión hablada, sino también razón, principio, lógica suprema, el sentido del todo. Jesús es la mente divina expresándose, es la voz que dijo: sea la luz, y la luz fue. En Génesis 1 no se menciona a Jesús con ese nombre, pero cada palabra de creación fue dicha por el Padre a través del Hijo. El Espíritu se movía, pero la voz que creaba era el Verbo, vivo, Cristo eterno. Colosenses 1:16-17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. ¡Qué maravilla! Todo lo que existe subsiste porque Jesús lo sostiene con su palabra. Jesús no fue testigo de la creación, Él fue el agente activo de la creación. Él dijo, Él habló, Él ordenó, Él fue el canal por el cual todo lo invisible se volvió visible. Y si todo fue creado por Él y para Él, eso incluye tu vida. Tal vez tú piensas que tu existencia no tiene mucho valor, que estás aquí por casualidad,
que tu historia no tiene propósito. Pero si Jesús estuvo presente en el origen del cosmos, entonces también estuvo presente cuando el Padre soñó contigo. Y si ese Verbo eterno se encarnó, fue para invitarte de regreso al diseño original. Jesús no solo quiere salvarte, quiere reconectarte con lo que fuiste llamado a ser desde el principio. Hay una voz en el universo que aún sostiene todo lo creado. Esa voz es Jesús, y esa voz te está llamando hoy, no al pasado, no al presente, sino al origen eterno. En el próximo bloque vamos a descubrir cómo Jesús habló directamente al Padre sobre su existencia antes del mundo, en una oración que muy pocos han comprendido. Y dentro de esa oración hay una verdad escondida sobre ti. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La oración que abre la eternidad. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Esta oración no fue hecha ante multitudes, no fue pronunciada desde un púlpito, fue dicha en intimidad, en una conversación profunda entre el Hijo y el Padre, justo antes de ir a la cruz. En ese instante sagrado, Jesús rompió el velo del tiempo y nos dejó ver algo que pocos se atreven a contemplar. Él estuvo con el Padre antes de que el mundo existiera, no como una idea, no como un deseo, sino como una gloria viva, real, eterna. Reflexiona en esto antes de que existiera el Edén, antes de que hubiera un Adán. Antes de que se encendieran los soles, ya había un trono y una gloria compartida entre el Padre y el Hijo. Jesús no fue glorificado por lo que hizo en la tierra. Él ya poseía gloria antes de que la tierra fuera formada. Lo que pidió no fue una recompensa, fue el regreso a la plenitud que ya le pertenecía. ¿Por qué es esto tan importante para ti? Porque en esa misma oración, en Juan 17, Jesús dice algo aún más sorprendente. Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Tú también fuiste incluido en ese momento eterno. Jesús no solo recordó su gloria eterna, también recordó que tú estabas en el corazón del Padre desde ese mismo instante. Lo puedes sentir, tú no estás aquí por accidente. Estás aquí porque Jesús pensó en ti antes de cargar la cruz. Porque el amor del Padre hacia ti también es eterno. Efesios 1:4 dice que fuiste escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso significa que cuando Jesús oró esta oración, estaba pensando en ti, en tu alma, en tu llamado, en tu destino eterno. Cuando Jesús pidió volver a esa gloria, no era solo para Él, era para llevarte con Él. No solo quiere salvarte del infierno, quiere sentarte con Él en lugares celestiales. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tal vez tú has vivido con una fe limitada. Tal vez piensas en Jesús solo como tu Salvador, pero Él quiere revelarse como el Jesús eterno, el que existía antes del mundo, el que te vio y te eligió. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a viajar a una de las profecías más antiguas del Antiguo Testamento, donde se menciona la eternidad de aquel que nacería en Belén, y cómo ese anuncio ya revelaba la existencia prehumana del Mesías. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, el Mesías eterno anunciado en Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Este versículo es una joya profética, y aunque muchos lo han citado para hablar del nacimiento de Jesús, pocos han entendido lo que realmente está diciendo. Miqueas no solo predice el lugar del nacimiento de Jesús, Belén, también declara que aquel que nacería ya venía de la eternidad. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Puedes comprender la magnitud de esto? Jesús no nació en Belén, se manifestó en Belén. Su cuerpo nació, pero su esencia no tuvo inicio. Esta profecía está diciendo que el Mesías no tendría origen humano, que Él viene de antes del tiempo, que su entrada al mundo sería solo una aparición en la línea del tiempo, pero que su existencia trasciende la creación. ¿Por qué esto es tan importante para ti? Porque si Jesús viene de la eternidad, entonces Él tiene autoridad sobre todo lo que existe dentro del tiempo. Eso incluye tu pasado, tu presente y tu futuro. Nada de lo que te ha pasado está fuera de su control, porque Él no está atrapado en los minutos ni en los años. Él camina sobre la eternidad y desde allí te guía. Salmos 139:16. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Te das cuenta? Jesús no apareció en Belén porque Dios reaccionó al pecado del hombre. Él siempre fue el plan. El Cordero fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Eso significa que tu salvación, tu restauración, tu propósito, también estaban en el corazón eterno de Dios desde el principio. La profecía de Miqueas no es solo un anuncio, es una señal, una marca de que Dios no improvisa. Él planea desde la eternidad y ejecuta en el tiempo. Y tú estás incluido en ese plan. Quédate hasta el final, porque en el próximo bloque vamos a analizar una escena extraordinaria del Apocalipsis, donde Jesús aparece antes de la creación del mundo como el Cordero inmolado, y cómo eso confirma que tu redención fue sellada antes de que tú nacieras. El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, el sacrificio que ya era eterno, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Este pasaje no es una metáfora, no es un símbolo, es una verdad celestial. Jesús no fue inmolado solo en la cruz del Calvario, fue inmolado en el corazón eterno de Dios desde antes de la creación. El sacrificio de Jesús no fue un plan de emergencia, fue un decreto eterno. ¿Qué quiere decir inmolado desde antes de la fundación del mundo? Que en la mente de Dios, la redención ya estaba sellada antes de que el pecado entrara. Dios no reaccionó a la caída del hombre. Él ya había preparado el antídoto antes de que existiera la herida. Jesús, como Cordero, ya estaba entregado antes de que tú pecaras. Eso cambia todo. ¿Por qué esto es relevante para tu vida? Porque muchas veces creemos que Dios responde a nuestras crisis con soluciones tardías. Pero este versículo te grita algo glorioso. Dios ya lo había resuelto, antes de que tú lo supieras. No hay dolor tuyo que Él no haya anticipado. No hay pecado tuyo que Él no haya visto desde la eternidad, y aún así decidió amarte. 1 Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor, por ti, por tu alma, por tu restauración. ¿Puedes dimensionar eso? Jesús sabía todo sobre ti, y aún así decidió ser el Cordero desde antes que el mundo comenzara. Esto significa que tu salvación es más antigua que tu pecado, que la sangre de Cristo te cubre desde el principio, y que tu nombre puede estar escrito en el mismo libro que ya existía antes del tiempo.
el libro de la vida del Cordero. Esta revelación debe cambiar tu forma de ver tu historia, no como una serie de errores que Dios trata de arreglar, sino como una línea eterna que el cielo diseñó desde antes de todo. Jesús no improvisa, Jesús no reacciona, Jesús preexiste y preordena todo lo que hace por ti. En el próximo bloque vamos a subir aún más en esta escalera espiritual. Exploraremos cómo Jesús es llamado el Alfa y la Omega, y cómo eso revela que tu vida no está suelta, sino escrita entre el principio y el fin que Él controla. Yo soy el Alfa y la Omega, el Señor del tiempo y del destino. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Estas palabras no son poesía espiritual, son una declaración de soberanía absoluta. Jesús no solo está en el tiempo, Él es Señor del tiempo. No tiene principio ni fin. Él es el principio, Él es el fin. ¿Por qué Alfa y Omega? Porque Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega es la última. Con eso, Jesús está diciendo, todo lo que existe empieza y termina en mí, desde el primer suspiro del universo hasta el último aliento del juicio final. Jesús está allí, Él ya ha estado donde tú vas a llegar. Él ya conoce lo que aún no has vivido. Si estás en medio de una crisis, si no entiendes el ahora de tu vida, recuerda, Jesús ya vio tu final y sigue confiando en ti. Isaías 46:10, yo anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Quién puede hacer eso? Solo el Alfa y la Omega. ¿Cómo impacta esto tu vida? Porque si Él es el principio y el fin, entonces todo lo que está entre medio, tu dolor, tus caídas, tus dudas, tus logros, está bajo su control. Nada te ha sorprendido a ti que antes no haya sido visto por Él. Y si Jesús ha empezado algo en ti, Él lo terminará. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando vives sabiendo que tu vida está entre el Alfa y la Omega, el miedo pierde poder, la ansiedad se apaga, la desesperación cede lugar a la confianza, porque sabes que no estás perdido en el tiempo. Estás ubicado en el plan eterno del Dios que gobierna los tiempos. Este título de Jesús nos revela algo más. No importa si estás comenzando algo hoy o si sientes que estás cerrando un capítulo. Jesús está en ambos lugares. Él es el que abre puertas y el que las cierra. Y Él nunca cierra algo sin tener algo mayor al final. Quédate, porque en el próximo bloque vamos a explorar un momento en que Jesús, estando en la tierra, mostró que tenía memoria eterna, cuando habló de la gloria celestial y del amor del Padre antes de la fundación del mundo, y reveló un secreto que involucra tu llamado y tu destino eterno. N7. Me has amado desde antes de la fundación del mundo, el amor eterno que también te incluye. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Este versículo es uno de los más íntimos, conmovedores y reveladores del corazón de Jesús. No es una frase casual, es una confesión celestial. Jesús, a punto de ser entregado, recuerda el amor eterno del Padre. Pero no solo eso, también expresa un deseo ardiente, que nosotros estemos con Él para contemplar esa gloria. Piensa en esto. Jesús recuerda algo que ningún humano ha visto, un amor antes del tiempo, una gloria antes del mundo, una relación antes de la creación.
Y ese recuerdo eterno no se queda en el cielo. Jesús quiere compartirlo contigo. ¿Qué te está revelando esto? Que tú no estás caminando hacia la gloria, estás caminando de regreso a ella, porque fuiste pensado en ese amor antes de nacer. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De antemano, Jesús te desea cerca, no como un visitante celestial, sino como alguien que ya tiene un lugar en esa gloria. Él no dijo, Padre, tal vez si son dignos. Dijo, Padre, quiero que estén conmigo. Ese es el deseo eterno del Hijo por ti. ¿Qué significa esto para ti ahora mismo? Que el amor de Dios por ti no comenzó cuando fuiste salvo, ni cuando te arrepentiste, ni cuando oraste por primera vez. Dios ya te amaba desde antes de la fundación del mundo. ¿Puedes imaginar ese tipo de amor? Uno que te antecede, que te persigue en el tiempo, que te espera en la eternidad. Eso debe cambiar cómo ves tu vida. Ya no eres alguien que intenta ganarse el favor de Dios. Eres alguien amado desde siempre. Y si fuiste amado antes de nacer, entonces no hay nada que hagas hoy que pueda hacer. Que Él te ame más o menos. Ese amor es absoluto, inmutable, eterno. Romanos 8:29-30. A los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese versículo habla de ti. Tu llamado no comenzó cuando descubriste tu don. Comenzó en el amor eterno entre el Padre y el Hijo. Y ese amor te está llamando hoy. Delante de la creación, al hoy de tu vida. ¿Qué significa vivir desde la eternidad? Has escuchado, sentido y descubierto en este video que Jesús no comenzó en Belén, que no apareció como un héroe improvisado en medio del caos humano. Él es eterno, Él es preexistente, Él es el Verbo, el Alfa, el Cordero, la gloria. Pero ahora llega la pregunta más importante. ¿Qué tiene que ver eso con tu vida hoy? Mucho más de lo que crees. Efesios 1:4-5 dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Eso significa que tu identidad, tu propósito, tu fe, tu llamado, no comenzaron cuando abriste una Biblia por primera vez. Comenzaron en el corazón de Dios antes de que la tierra tuviera forma. Entonces, ¿por qué a veces no lo sientes? Porque el mundo te ha enseñado a vivir desde el tiempo, desde la culpa, desde el tengo que, desde la urgencia de ganarte algo. Pero hoy Jesús quiere que vivas desde la eternidad. ¿Qué significa eso? Que caminas sabiendo que ya eres amado, que luchas sabiendo que ya eres redimido, que avanzas sabiendo que ya tienes una herencia, que no te defines por tus heridas, sino por la gloria que te fue asignada. Romanos 8:18. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vivir desde la eternidad es entender que tu nombre no está escrito en el polvo, sino en el cielo. Tus errores no te anulan, porque ya fuiste justificado. Tus batallas no te definen, porque la victoria ya fue escrita antes de que lucharas. Cuando Jesús oró diciendo, Padre, quiero que estén conmigo donde yo estoy, no estaba pensando en una visita a un cielo lejano. Estaba llamándote a una dimensión de fe donde caminas como quien ya pertenece. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo se vive desde esa revelación? Se ora con confianza, no con temor. Se perdona con libertad, no por obligación. Se predica con fuego, no por rutina. Se ama con profundidad, no por apariencia. Se espera con certeza,
No con ansiedad, tú eres parte de una historia que empezó antes del Génesis y termina más allá del Apocalipsis. Una historia donde Jesús es el centro y tú eres el motivo por el cual Él dijo, hágase la luz. Estás llamado a vivir desde el cielo hacia la tierra, desde la eternidad hacia tu presente, desde la gloria hacia la lucha y desde el amor eterno hacia la misión diaria. Fuiste pensado antes del tiempo, ahora vívelo, llegaste hasta aquí. Eso ya dice mucho de ti. Muy pocos lo hacen. La mayoría se desconecta, se distrae. Pero tú te quedaste, y no fue casualidad. Fue un llamado divino, un eco de la eternidad que te dijo, escucha, yo te conozco desde antes del mundo. Has escuchado verdades que no se enseñan en todos lados. Has visto a Jesús más allá de la cruz, más allá del pesebre, más allá de la historia. Lo has visto en la eternidad, y te has visto en Él. En Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que tú no estás en esta tierra para sobrevivir. Estás aquí para manifestar algo que fue escrito sobre ti en el cielo. Y este video no fue solo un contenido más. Fue una cita divina entre tú y la revelación. Ahora es el momento de actuar. Si llegaste hasta aquí, quiero que comentes esta frase. Fui llamado desde antes del mundo y hoy respondo al llamado. Esa frase no es para mí. Es para ti, para sellar este mensaje en tu espíritu y para que yo pueda leer tu nombre entre los que sí están respondiendo al cielo. Suscríbete ahora mismo al canal, no por algoritmo, sino porque necesitas seguir caminando en esta dimensión espiritual. Este canal es tu comunidad celestial en la tierra. Es el altar digital donde muchos vienen cuando no tienen una iglesia cerca, cuando necesitan una palabra que no los entretenga, sino que los despierte. Dale me gusta a este video si el Espíritu te habló, porque al hacerlo obligas a YouTube a esparcir esta palabra como semilla en campos que ni imaginas. Comparte este video con 3 personas que amas. Hazlo como un acto de obediencia, como quien dice, yo no me puedo guardar esto solo para mí. Proverbios 11:30. El que gana almas es sabio. Y no olvides comentar, paz en Cristo. Así sabremos que eres parte de esta familia espiritual. Así sabrás que no estás solo. Reflexión final, todo lo que hoy vives ya fue visto por aquel que dijo, antes que Abraham, y fuese, yo soy. Jesús ya te conocía, ya te amaba, ya te esperaba. Tu vida no es una serie de tropiezos, es una misión que nace del corazón de Dios. Hoy puedes caminar sabiendo que estás cumpliendo lo que fuiste creado para hacer, que tu nombre no está escrito en arena, sino en el cielo. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Ahora, quédate en silencio. Cierra los ojos, escucha la música de fondo, deja que esta atmósfera se asiente en tu alma, y mientras tanto dile al Señor, gracias por conocerme antes de formarme, gracias por amarme antes de salvarme, gracias por buscarme antes de que yo pudiera verte. No pauses este video, no rompas la conexión. Permanece unos minutos más, Jesús aún te está hablando. Nos vemos en el próximo mensaje, y nunca lo olvides, fuiste formado en el tiempo, pero fuiste soñado en la eternidad. Paz en Cristo.